Esta es una videoclase de introducción a la antropología de la danza. Lo que vamos a hacer es ver los antecedentes, antes de que se estableciera la antropología de la danza propiamente como disciplina, cómo las teorías clásicas, los autores y autoras clásicas de la antropología, trataron la danza. Pero antes vamos a hacer unos breves apuntes para ver cómo se enfoca, cómo se trata la danza en la antropología social. Bien, la danza la consideramos una actividad simbólica que expresa significados relevantes para la vida social. Por lo tanto, es un espacio privilegiado para expresar, comunicar y reproducir instituciones, pero también para rebelarse contra ellas, para criticarlas y para transformarlas. El foco de análisis es el cuerpo en movimiento, pero a diferencia de otras disciplinas que también tratan con la danza, nos interesa el cuerpo en movimiento en contexto. Es decir, no nos interesa solamente el cuerpo, sino todo lo que está ocurriendo y cómo la situación, el contexto en el que está, le da sentido a ese movimiento. En este sentido, la antropóloga Anya Peterson Royce señalaba que en antropología de la danza nuestra unidad de análisis no es el cuerpo, es el evento de baile, por ejemplo, la fiesta. Es necesario entender la danza más allá de los prejuicios etnocéntricos, más allá de las formas en que nosotros entendemos el baile en nuestro propio contexto cultural. Existe un prejuicio muy extendido de que la antropología de la danza solo estudia danzas rituales de las mal llamadas sociedades primitivas, o que solo estudia lo que llamamos danza profesional, las compañías que trabajan en teatros. Y, sin embargo, la antropología de la danza le interesa cualquier práctica de baile que tenga un significado que se transmite a través de ese baile en sociedad. Por lo tanto, nos interesa tanto el estreno del Cascanueces de una compañía profesional en el teatro de la capital de un país, como el grupo de danzas regionales que actúa de forma totalmente amateur, aficionada, en las fiestas de su pueblo, como un grupo de adolescentes bailando reggaetón en una discoteca. Serían objetos de estudio perfectamente pertinentes y con el mismo interés para la antropología de la danza. Otro prejuicio propio de nuestra sociedad es que el baile social es algo irrelevante. En nuestras llamadas sociedades modernas parece que bailamos cuando no hacemos cosas importantes, como trabajar. Sin embargo, para la antropología de la danza, el baile tiene dimensiones fundamentales políticas, económicas, religiosas, de parentesco, etcétera, etcétera. Lo enfocamos desde ese punto de vista. También parece, otro prejuicio, es que solo se ocupa de grupos concretos, porque la antropología del baile, si solo se ocupa del baile, solo le interesarán a aquellas personas que saben bailar, y hay gente que no sabe bailar. Bien, esto es un prejuicio etnocéntrico, como os decía. En muchas sociedades bailar no es puro entretenimiento, como lo concebimos nosotros, sino que es una obligación social. O es algo que se entiende que es absolutamente normal, tal como comer, respirar o caminar. Y, por ejemplo, no bailar en una reunión social sería equivalente a no probar bocado en una cena de empresa o a no abrir la boca en una conversación con amigos durante toda la noche. Bien, una vez hechas estas pinceladas, estas puntualizaciones, ya pasamos a ver cuáles fueron los antecedentes de la antropología de la danza. Comenzamos con el evolucionismo. En la época de la colonización, los colonos europeos se encontraron con una serie de sociedades, una diversidad cultural muy rica, y los primeros teóricos lo enfocaron, inspirados en cierto modo por la teoría de Darwin de la evolución, como si toda esa diversidad se pudiera colocar en una escala jerárquica, de menos a más evolucionado, donde la sociedad más evolucionada era la del investigador. De tal manera que las otras, las que se iban encontrando, parecía que se habían quedado clavadas, se habían quedado dentro de esa secuencia evolutiva, se habían quedado fijadas en una etapa determinada y no habían avanzado. Esto también quería decir que podíamos ver cómo era nuestro propio pasado, reconstruir la vida de nuestros ancestros viendo sociedades contemporáneas, se les veía casi como fósiles vivientes. Y, por ejemplo, si veis esta imagen de danzas de Angola en la época de la colonización, según este punto de vista, los colonos portugueses podrían ver estas danzas como si fueran danzas que se llevaban bailando generación tras generación desde prácticamente millones de años y que nos ayudarían a saber cómo bailaban nuestros ancestros, por poner un ejemplo. Bien, vamos a ver tres autores fundamentales del evolucionismo del siglo XIX. Taylor estudió lo que llamaba evolucionismo religioso. Bien, según él, todas las sociedades pasan por tres etapas. La primera sería el animismo, después pasarían al politeísmo hasta llegar al monoteísmo. Para Taylor, las danzas de estas sociedades que se iban encontrando se podían interpretar como rituales animistas para entrar en contacto con la naturaleza. Morgan
desarrolló el evolucionismo de la estructura social. Para él lo fundamental es ver cómo la sociedad está estructurada en grupos y cuanto más dividida esté de una forma más especializada es cuando va progresando su evolución. En una primera etapa tendríamos el salvajismo, pasaríamos después a la barbarie hasta llegar a la civilización. Bien, para Morgan estas danzas no tenían una estructura de roles clara y por lo tanto serían propias de lo que él llamaba sociedades salvajes. James Fraser es el autor según el cual hay un evolucionismo en los sistemas de creencias y en su obra bien conocida La rama dorada dice que las sociedades van pasando desde una primera etapa de magia primitiva a desarrollar la religión y finalmente llegan a la ciencia. Para él, este tipo de danzas de las sociedades colonizadas serían un ejemplo de rituales mágicos primitivos. Los autores que vamos a ver a continuación lo que hacen es rebatir, contraargumentar las ideas que acabamos de ver hasta ahora, evolucionistas. Para ellos, daros cuenta de que para rebatir lo que hacen es irse al otro extremo. Pasamos de analizar cualquier tipo de sociedad a través de un mismo esquema a decir que cada sociedad es un mundo aparte y no se pueden comparar. Empezamos por Boas. Franz Boas era de origen alemán, viajó a Estados Unidos, estaba formado en física y era contrario a las teorías del racismo científico de su época. Bien, se le considera el padre de la antropología estadounidense y también el padre del relativismo cultural, que es una teoría según la cual cada cultura solo se puede entender en sus propios términos, de tal manera que no podríamos entender una cultura desde la perspectiva de otra. No es posible la comparación. Como os decía, nos fuimos al otro extremo. Él hizo trabajo de campo entre los Kwakiutl de Canadá del Norte, estudió diversas danzas y en esta fotografía le podéis ver haciendo la danza caníbal de los Kwakiutl. Es una fotografía tomada en 1895 cuando estaba posando para el Museo Americano de Historia Natural. Bien, él hizo bastantes aportaciones a la danza. Para empezar, destacó que no solamente tiene la función de entretenimiento, sino que tiene otras funciones que son muy relevantes, políticas, económicas, religiosas, etc. Además, destacó que la danza no es pura emoción individual, como se decía cuando se hablaba de las sociedades primitivas, sino que tiene forma convencional, por lo tanto ya está vinculando significados a nivel colectivo. Además, elevó estas danzas de las sociedades colonizadas al rango de actividad artística, es decir, las puso en el mismo nivel que las danzas profesionales de las sociedades colonizadoras, lo cual fue muy revolucionario en su época. Su hija, Francisca Boas, era bailarina y coreógrafa y en 1942 organizó el primer simposio sobre danza desde una perspectiva antropológica, que va a construir un hito fundamental para el establecimiento de la disciplina antropología de la danza, como veremos más adelante. Bien, Robert Lowy es uno de los fundamentales exponentes del particularismo histórico y lo que decía era que cada sociedad sigue su propia secuencia evolutiva y por lo tanto no podemos comparar la historia de un pueblo con la historia de otro. Él hizo trabajo de campo entre los indígenas de América del Norte y una de las prácticas que analizó fue la llamada danza del espíritu. Era una danza que estaba muy extendida entre distintos poblados y era habitual entender, interpretar por los colonos y por los teóricos evolucionistas que esta danza tenía un origen muy remoto, que se perdía en la noche de los tiempos. Bien, lo que hizo él fue demostrar precisamente que eso no era así. Al contrario, era una danza muy reciente. Él estudió cuál era su historia y llegó a la conclusión de que a un habitante del poblado, Wovoka, se le aparecieron en un sueño los espíritus, en 1889 concretamente, y le revelaron una danza gracias a la cual podrían expulsar al hombre blanco de sus tierras y volver a la paz social que tenían previamente. Wovoka comunicó esto a su comunidad y comenzaron a desarrollar todo un ritual en torno a esta danza y se acabó extendiendo por las aldeas vecinas. Por lo tanto, esta danza ni es muy remota, tiene un origen histórico muy concreto y es bastante reciente para aquella época, y además tiene relación directa con la colonización. Si no hubieran llegado los colonos, probablemente no se habría desarrollado esta danza. Ahora pasamos a la escuela configuracionista. Seguimos en los Estados Unidos de América. Y lo que vamos a ver es que en esta época, la teoría que está en boga en el mundo académico es el psicoanálisis de Freud. Y lo que van a intentar ahora los autores y autoras de este periodo es ver cómo la cultura configura la personalidad y fomenta, por ejemplo, ciertos trastornos psicológicos, ciertas formas de la personalidad o consigue desarrollar un cierto equilibrio psicológico. Todo esto depende de cómo esté configurada la cultura. Vamos a ver dos autoras, Ruth Benedict y Margaret Mead. Ambas son discípulas de Boas. Bien, Ruth Benedict hizo trabajo de campo entre los Zuni de Nuevo México
Y ella estaba muy influida por Nietzsche y llegó a la conclusión de que las culturas se podían situar a lo largo de un continuo que tenía dos polos. El polo apolíneo, que sería de lo calmado, lo equilibrado, y el polo dionisíaco, que sería el excesivo, el frenético. Comparó sus propios materiales, que ya había obtenido en su trabajo de campo con los Zuñi, con los materiales de Boas, de su maestro, con el pueblo coaquiutl. Y llegó a la conclusión de que la danza pueblo, la danza Zuñi, representaría bastante bien el polo apolíneo, porque era monótona, tranquila, mientras que la danza coaquiutl representaría muy bien el polo dionisíaco, porque era más excesiva, era una danza de éxtasis y era frenética. Vamos a conocer ahora a Margaret Mead, de esta misma Escuela de Cultura y Personalidad. Ella hizo trabajo de campo en las islas de Samoa. Su obra, la obra que realizó como resultado de este trabajo de campo, es muy conocida, no solamente dentro de la disciplina de antropología, sino en general. Muchas veces esta obra es la tarjeta de presentación o la obra más conocida de la antropología para el gran público, digámoslo así. A pesar de ello, os contaré como curiosidad que, bueno, o curiosidad o interés científico, que Margaret Mead nunca consiguió un puesto estable en la universidad, a pesar de esta relevancia que estamos viendo. Muy bien, ella lo que dijo es que la adolescencia, como periodo abrupto, difícil, donde hay muchos conflictos, es algo específico de la sociedad estadounidense y, por lo tanto, no lo podemos generalizar a otras sociedades y no es algo universal. En otras sociedades esto no ocurre. Por ejemplo, en la sociedad donde ella hizo su trabajo de campo, en Samoa, ella decía que este periodo pasaba de una forma más suave, más tranquila, era un periodo donde había libertad sexual para los adolescentes y no había todos estos problemas. Bien, para ella la danza tiene un papel educativo fundamental, ayuda a formar el carácter de los niños y de los jóvenes y además tiene una función muy específica, que es la siguiente. Es el único momento en el que se relaja el control porque en las demás esferas de la vida social hay un control fuerte para que no se exprese la individualidad, para que no haya competencia y para conseguir la armonía de esa manera. Y la danza es el único momento en el que se relaja el control y se permite a los niños competir, expresar su individualidad y bueno, exhibirse. Esta sería para Margaret Mead una de las claves para entender el significado de la danza. Ahora vamos a viajar al Reino Unido y vamos a conocer muy brevemente la escuela funcionalista y estructural funcionalista. Bien, para el funcionalismo, la cultura se entiende a través de la metáfora del organismo. La cultura es como un organismo vivo que está compuesto por partes y cada una de esas partes tiene una función. Y el fin último de todas esas partes es mantener al organismo vivo, es decir, mantener la cultura, la reproducción cultural y la armonía. En el estructural funcionalismo lo que hacen es poner el énfasis en la estructura social. La sociedad está estructurada en grupos y a través de la coordinación entre todos estos grupos se consigue la armonía y la reproducción social. Se reproduce la cultura de una generación a otra. Vamos a empezar por hablar de Malinowski. Malinowski es considerado por muchos el padre del funcionalismo británico y él hizo trabajo de campo en las Islas Trobriand. También es conocido como uno de los principales referentes del método, el método etnográfico. Y es interesante porque ocurrió, podemos decir, por accidente. Malinowski era un súbdito del Imperio Austrohúngaro que fue a estudiar a Inglaterra por problemas de salud y eligió dentro del territorio imperial británico, eligió una zona determinada que fueron las Islas Trobriand para hacer su trabajo. Fue allí en 1914 con tan mala suerte de que en aquel momento estalla la Primera Guerra Mundial y se queda en una situación diplomática muy delicada. Y finalmente acepta exiliarse en las Islas Trobriand hasta que termine la guerra. Y de esta forma acaba, digamos que hace de la necesidad virtud y acaba desarrollando mucho el método, acaba perfeccionando las técnicas de investigación etnográfica y reflexionando sobre la lógica de la investigación etnográfica. Muy bien, su obra, Los Argonautas del Pacífico Occidental, es el resultado de este trabajo tan intensivo y tan extensivo como acabamos de ver. Y para él, sin embargo, la danza no tiene ninguna función clara dentro de su esquema funcionalista. Él decía que no tenía ninguna función instrumental y que más bien parecía una expresión biológica, que por lo tanto no era muy interesante para la antropología. Sin embargo, sí que nos aportó descripciones muy interesantes de las danzas trobriandesas. Sin embargo, Radcliffe Brown, uno de los principales exponentes del estructural funcionalismo británico, sí que le encontró funciones bastante importantes a la danza. Él hizo trabajo de campo en las Islas Andamán, vio varias danzas que, por ejemplo, categorizó como danza preguerra, posguerra y otra serie de tipos,
Y para él la función fundamental de la danza es mantener cohesionada la sociedad, mantenerla unida. Porque cuando uno de los habitantes, uno de los miembros de esta sociedad comienza a bailar al unísono con otros, se mueve de la misma manera y empieza a sentir que pertenece, o sea, enfatiza esa sensación de pertenencia al grupo y de que todos están haciendo algo en común, es decir, la armonía social. Por lo tanto, tiene una gran relevancia. Sin embargo, como hemos visto, tanto Malinowski como Radcliffe Brown están haciendo mucho énfasis en la reproducción social, en cómo las sociedades son armónicas y se van reproduciendo tal cual. No hablan todavía de conflicto. Para eso vamos a tener que esperar a Evans Pritchard, que es el primero que al menos habla de conflicto en su modelo. Todavía no habla de ruptura y transformación social, pero sí empieza a dar lugar, en su teoría, al conflicto. Él hizo trabajo de campo, bueno, es más conocido por el trabajo de campo entre los Nuer, una obra que publicó en 1940, pero en este caso nos interesa más el trabajo que hizo entre los Azande del Alto Nilo, que también es muy conocida. Magia, brujería y oráculo entre los Azande. Muy bien, tenemos que una de las danzas que él analizó con bastante detenimiento es la danza Azande de la cerveza. Esta danza forma parte de un ciclo de ritos funerarios. Cuando una persona fallece, se van haciendo una serie de ritos a lo largo de varios años y el último, ya cuando termina, el último del ciclo ritual es la fiesta de la cerveza. En esta fiesta de la cerveza se hacen una serie de danzas, que son estas que está analizando Evans Pritchard. Bueno, aquí tenemos un esquema sacado del manual de la asignatura de Antropología Simbólica. Hay un líder que es el encargado de tocar el gong y es el encargado de dirigir a los músicos, que son muy prestigiosos en este contexto. Bien, el líder se entiende que tiene magia y que puede transmitir su magia a los músicos y por eso todo funciona como debería. Los instrumentos están hechos de troncos de árbol vaciados y son instrumentos de percusión. Como podéis ver, se dibujan dos círculos, un círculo de hombres y un círculo de mujeres, aunque a veces hay alguien que salta de ese círculo y va al centro y empieza a hacer una exhibición individual de su baile. Bien, el líder, entre sus funciones, está, además de dirigir la danza y dirigir la música, reparte la cerveza, porque cuando llega cada participante le da cerveza y le da comida, luego él la tiene que redistribuir, y también tiene que gestionar conflictos, cuando surgen conflictos. ¿Por qué surgen? Pues por rivalidad individual, porque se quieren exhibir y mostrar que bailan mejor que los demás, o por rivalidad sexual, por celos por las mujeres, o porque hay rivalidad por la cerveza, como la tiene que repartir, pues todos quieren más. Todo esto da lugar a que se originen una serie de conflictos y el líder es el encargado de reconducirlos para que aquello no se salga de los cauces previstos y así pueda seguir el ritual sin problemas. Por lo tanto, para él, la danza es una institución social que finalmente ayuda a mantener la armonía, porque canaliza las fuerzas del sexo y del individualismo en un sentido deseable, y de esta manera se protege el matrimonio y la familia. Pero recordemos que él destaca que hay un riesgo de conflicto, por lo menos habla de él. Sin embargo, vamos a tener que esperar a los siguientes autores de la siguiente escuela para que el conflicto realmente se trate con toda su importancia. Y ya llegamos a la escuela de Manchester, en el Reino Unido, que es la que va a poner como objeto de análisis, va a poner el foco sobre el conflicto. Y ya nos hablan de cómo las sociedades se transforman, y no solamente de reproducción, sino de procesos de estructuración, desestructuración y reestructuración. Por lo tanto, ya es una visión más dinámica de cómo van transformándose las culturas. Vamos a ver un autor concreto, es el que más nos interesa, Clyde Mitchell. Es uno de los principales autores de esta escuela. Trabajaba en el Rose Livingstone Institute, que estaba situado en Rhodesia del Norte, en lo que es Zambia, entre Mozambique y Angola. Y era, digamos, el campamento base, la sede de la escuela de Manchester, donde hacían el trabajo de campo. Él hizo allí, efectivamente, su trabajo de campo y escribió una obra, un librito, que se llama La danza Kalela, precisamente sobre una danza. Bien, lo que nos cuenta es que era una danza que se hacía todos los domingos, en un lugar, en un escenario. Era una ciudad en la cual llegaba mucha inmigración y nos cuenta que los inmigrantes se sentían muy desarraigados, venían de zonas rurales y allí no tenían esas raíces, esos vínculos, esas redes que tenían en sus pueblos de origen. Lo que hacen es volver a organizar su sociedad en forma de grupos de baile, grupos de danza. Cada uno va practicando, va elaborando sus coreografías a lo largo de la semana y todos se reúnen el domingo en este escenario y compiten entre ellos. Compiten entre ellos primero por ver quién baila mejor, pero también por ver qué baile es más divertido, porque estos bailes tienen una dimensión satírica. Lo que hacen es reírse, burlarse de la sociedad colonial, de la sociedad de los blancos colonos.
Y bueno, en este sentido, salvando todas las distancias, podríamos imaginar un contexto competitivo como el de las chirigotas de Cádiz, salvando todas las distancias, por supuesto, pero para que os lo imaginéis. Y es interesante, cuando él describe la danza calela, habla, por ejemplo, de personajes como la enfermera, el doctor, el militar. Todos estos eran roles de los colonos, de los oficiales coloniales. Y lo que hacen es, como decíamos, burlarse de estos roles, de lo que hacen, de cómo ellos perciben, cuál es la función de estos personajes. Por lo tanto, estamos viendo que ya la danza no aparece solamente como el discurso de un pueblo, para entender un pueblo, sino que a través de la danza podemos ver cómo se dan las relaciones entre pueblos. Es un escenario privilegiado para comprender las dinámicas de transformación social y de relaciones entre distintas sociedades. Y además ya hablamos de los cambios sociales, cómo se proyectan en estos bailes. Muy bien, pues hasta aquí llegaríamos con los antecedentes de la formación de la disciplina Antropología de la Danza, y próximamente en otra videoclase ya hablaremos de cómo se constituye la disciplina y cuáles son sus principales autores.